voy a centrar básicamente en un aspecto muy concreto de matemática, que es usarlo como herramienta de presentación de documentos. Y cuando me refiero a presentación de documentos, lo digo en el sentido más general. Es documentos directamente, elaborar un documento escrito o generar un documento para la web, para colgarlo, o lo que es más importante y más novedoso, generar documentos interactivos. Es lo que llamamos en documentos en formato computable. Eso sería el objeto fundamental de este webinar de hoy. Va a durar, yo creo, unos 3/4 de hora para dar tiempo después a que podáis preguntar. Básicamente este seminario pues está pensado para profesorado de cualquier nivel y también para investigadores que necesiten preparar una documentación elaborada y que quede bonita o para presentaciones en empresas. La idea fundamental es usar matemática como una herramienta integral, es decir, usar herramientas como la propia herramienta de edición, no hacer cálculos en matemática y después llevarlas a otros documentos, sino generarlo todo en matemática y veremos que puede quedar un documento que el que lo lea no sepa que está hecho con matemática. Esa es la idea fundamental. Bueno, vamos a hacer un brevísimo recordatorio para los que ya tenéis experiencia, pero yo creo que es importante que todo el mundo lo conozca. Lo primero es que estamos ante un notebook o cuaderno, que es la herramienta fundamental de matemáticas. Yo tengo una precaución que siempre me da mucho resultado, es cuando genero un documento cualquiera, en blanco, pues siempre hago que Show Toolbar. Show Toolbar nos hace que aparezcan estos iconos aquí, la barra esta de herramientas, que resulta particularmente útil. Simplemente esa pequeña precaución pues nos va a permitir dar acceso sobre todo a esta ventana que vamos a ver que es muy útil. Bueno, hecho esto, vamos a ver qué interés tiene esa ventanita que acabamos de presentar. Un momento. Bueno, pues con esta ventanita que acabamos de presentar es uno de los aspectos fundamentales de matemática y es usarla como herramienta de estilo. Es decir, cada celda, que la podemos ir viendo aquí, pues tiene lo que se llama un estilo. Esta es la celda clásica, la que estoy marcando ahora, que sería el estilo de evaluación, de ejecución. Pero nosotros cuando vamos a hacer un documento, realmente lo que es la parte de cálculo es una sola parte del documento. Vamos a hacer más cosas como las celdas que podéis ver aquí, celdas entre marcos, celdas de distinto tipo de título. Bueno, pues eso lo podemos ver, vamos a ver, simplemente a través de esta ventanita que tenemos aquí, que es la ventana de estilo, podemos fácilmente ir definiendo el estilo de la celda. Recordad que el estilo input es el de cálculo y ese debemos restringirlo solo a los cálculos. Pero vamos variando y vamos buscando y vamos viendo cómo varía el estilo de la celda. Lo normal, por ejemplo, la celda de arriba, pues una celda tipo sección. Y podéis jugar después vosotros y ir reflejando cómo se va comportando cada celda en función del estilo que elijamos. Recordad, finalmente, antes de empezar a lo que es la propia presentación, vamos a ver, es que si queremos hacer un cálculo, será una celda tipo input, la ejecutaremos usando lo de siempre, la flecha hacia arriba y el entrar. Ese será cómo se realizan los cálculos, que es un recordatorio. Un aspecto fundamental cuando vamos a utilizar matemática como edición es cómo entrar la información. Y para entrar la información tenemos algo fundamental, que son las paletas. Hay dos paletas muy interesantes, que son las paletas de asistente de clase, Classroom Assistant o Writing Assistant. Estas son las paletas típicas para confeccionar documentos. Voy a usar una cualquiera de ellas, son muy parecidas. Aquí las veis. Aquí veis la paleta Writing Assistant.
Y en esta paleta Written Assistant debemos hacer un pequeño recorrido. Por cierto, aprovecho para deciros que si queréis hacer un recorrido más detallado, en la propia paleta incluye un screencast que podéis pulsarlo y se os hará una presentación tipo screencast de unos 15 minutos detallada de cómo se utiliza esta paleta. Insisto que es la de las más importantes a la hora de generar documentos. Fijaos, con la ClickUp podemos llevar el tema de estilo mucho más allá. Podemos llevarlo mucho más allá. Por ejemplo, podemos ir definiendo una celda simplemente como hemos visto antes, pero con mucho más detalle. Voy modificando, me he situado sobre una celda y voy modificando su estilo. Veis que podemos ir incluso a detalles de la celda, como pueden ser definirla como poner marcos. Vais viendo que la celda se va modificando según yo la voy actualizando. Puedo introducir colores, hacerla resaltar. Pues esto es esta parte de arriba de la celda que veis ahí. Después tenemos la parte clásica. Tenemos la parte clásica de introducción de información. Por ejemplo, puedo meter, aunque no es el mecanismo más habitual, puedo aquí ir añadiendo, crear incluso matrices, en fin. Tenemos muchísimas posibilidades ya de lo que es propiamente introducción de símbolos. Y ya veremos más adelante un aspecto muy importante que lo dejo ahí un reservado para comentarlo más adelante, que simplemente lo acabo de abrir ahora y ya lo usaremos más adelante. Y otro también importante, que es las herramientas de dibujo, que también las presentaré más adelante. Vamos a seguir. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a crear un documento en blanco, siempre, casi cuando empezamos a crear algo, debemos de saber para qué. Lo vamos a hacer para una clase, para un libro, ¿para qué? Pues para eso está el estilo completo del documento, que ahora es el momento de elegir el estilo. El estilo podemos elegirlo también desde esta paleta, aunque podemos acceder desde muchos sitios al lector de estilo. Vamos a usar la paleta. Fijaos, cuando le doy al lector de estilo de la paleta, aunque apenas lo veáis, lo que sale son una serie de miniaturas. Una serie de miniaturas con distintos estilos. Por ejemplo, lo mejor desde luego es abrir los distintos estilos y ver cómo son. Vamos a elegir uno. Este que estoy marcando ahora. Nos da dos opciones. Elegir el estilo. Insisto, el estilo se va a aplicar a todo el documento que creemos. Podemos hacer un estilo aplicado al documento que ya está, y veis que aquí pone Apply, y en este caso se aplicará el estilo al documento en el que estamos. O bien, podemos empezar desde nuevo. Y este es el que voy a usar ahora mismo. Voy a empezar simplemente a título de prueba, empezar un nuevo documento. Fijaos, se crea un documento en blanco, y algo importante, ese documento en blanco que se ha generado no está el documento puramente en blanco, sino que es una plantilla. Entonces yo este estilo ya puedo ir aquí modificando, y ir introduciendo, seguir esa plantilla. Capítulo 1, por ejemplo. Vale. Aquí vemos que este estilo, por ejemplo, incluye la autonumeración de ecuaciones. Veremos que cuando copiamos una nueva se nos van autonumerando según un criterio. Entonces, este aspecto va a ser fundamental. La elección del estilo. Aquí he mostrado uno concreto, pero cada uno que investigue un poco y decida cuál es el que a él le interesa más, que será distinto según lo que vaya a hacer. Un artículo, un libro, una presentación de clase. Hay 8 o 10 estilos predefinidos. Ya hemos elegido el estilo. Yo aquí he elegido, esto está hecho con el estilo presentación. Otro aspecto un poco adicional, sobre todo si vamos a usarlo como en presentaciones, como pueden ser clase. Y esto le veo un futuro tremendo. Y es las posibilidades que da ahora el uso de pizarras digitales o de tabletas. Y es que podemos usar las herramientas de los sistemas operativos. En concreto, el Windows 7 y el 8, pues incluyen el accesorio de panel de entrada matemática. Nosotros podríamos escribir manualmente y entonces insertar, y se nos insertaría
en nuestro documento matemática, que podría ser una pizarra digital, directamente la ecuación que veis arriba. O sea, podemos también hacer la introducción de información en formato manual. Esto más que una propiedad de matemática asociada al sistema operativo que usemos. Hemos hablado ya de estilo. Incluso cuando hablamos de estilo, que es lo que acabamos de ver ahora, el estilo lo que define en definitiva es las características de celda, si incluye autonumeración de ecuaciones, o sea, todo un conjunto de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, este estilo que yo estoy usando, ¿qué cosas incluye? El estilo que estoy usando es el estilo de presentación. Pues la mejor forma es ir a la barra de... vamos a ver si me lo permite, ahora no lo veo, aquí. Pues despliego la ventanita de tipos de celda y aquí vemos el estilo que yo estoy usando, qué posibilidades tiene. Pues tiene título, subtítulo, display fórmula, capítulo, autonumeración de párrafos, de ítems, pero por ejemplo no incluye la autonumeración de referencias ni autonumeración de ecuaciones, porque este estilo en concreto no está pensado para eso. Para eso tendría que haber elegido, por ejemplo, el de libro. Es decir, eso es lo que tenemos que ver, nuestro estilo, qué tipo de formato ofrece. Seguimos. Si queremos hacer algo bien, realmente que esté bien presentado y que incluso la persona que lo utiliza ni siquiera sea consciente de ello, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, matemática por defecto emplea el estilo estándar que se llama. Matemática tiene 3 estilos. Ahora estoy hablando de los estilos de presentación de las ecuaciones y de las fórmulas. Vamos a ver los 3 estilos que presenta. Por defecto, el que presenta es el estilo estándar, que es el que estoy marcando ahora. Por ejemplo, esa fórmula está hecha en estilo estándar, que es el que por defecto suele utilizar utiliza matemática. Si estamos haciendo programas, pues normalmente es más rápido, el que ya tiene mucha experiencia, es usar el estilo tipo input for. Mirad, que esto es muy fácil cambiar el estilo de una celda. Mirad, la tengo marcada la celda, es una celda de cálculo y quiero cambiarle la forma en la que se me presente la información. Pues fijaos, simplemente con cell convert to y ahí utilizo el estilo, digamos, el de input for, que es cuando se está en programación pura. Este es el que se suele utilizar en programación pura porque es un estilo tipo texto. Pero si lo que estamos haciendo es elaborando un documento que pretendemos que sea bonito y que incluso al que le llegue ni siquiera tenga por qué saber que está hecho con un programa matemática en este caso, pues el estilo más vistoso es el estilo tradicional. Fijaos, voy a convertirlo a estilo tradicional y fijaos que la fórmula se me ha convertido a estilo tradicional, totalmente tradicional, y a los que tenéis experiencia en matemática os debe llamar mucho la atención lo siguiente. Matemática es paradigmático que las funciones siempre van con mayúscula. Pues fijaos, aquí no va con mayúscula, va con minúscula. Y los paréntesis, que los que tenéis experiencia con matemática, que sabéis que son las funciones, van entre corchetes, aquí directamente se forman entre paréntesis, que es la notación clásica de las matemáticas. Pues lo normal que haríamos el procedimiento normal es el siguiente, primero introducimos la fórmula que por defecto se nos introducirá en el estilo estándar. La introduciremos así. Y una vez ya introducida, pues la convertiremos en lo que yo acabo de hacer. Una vez que está ya hecha, pues convertimos la fórmula a... Esto no afectará al cálculo, a estilo tradicional. La salida, podríamos hacer lo mismo. Una vez que se ha generado la salida, lo voy a hacer ahora, pues... vamos a ver. La salida, en mi caso, se me generan en el estilo también tradicional. ¿Y por qué se generan en el estilo tradicional? Hay 2 formas. Una forma que sería añadir,
por ejemplo, añadir esta denominación detrás de la fórmula para que indicando que la salida es en el estilo tradicional. Pero yo utilizo otra, que es mucho más eficaz cuando queremos que todo el documento nos quede en las salidas en el estilo tradicional. Pues fijaos, y es lo que tengo aquí marcado debajo. Lo que tengo aquí marcado debajo, y que lo podéis vosotros, lo podéis descargar, el documento este completo que estoy utilizando, acostumbraros a incluirlo, por ejemplo, al final del documento y esconderlo. Yo aquí lo he mostrado, y lo he mostrado para que lo veáis, pero podía estar perfectamente escondido. Y aquí, lo que esta celda la defino, y aprovecho para indicar otra cosa, aquí tengo una celda, y esta celda le doy otra propiedad, que es celda propiedades, y digo que sea una celda de iniciación. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta celda que acabo de construir ahora, o la tenía realmente construida, la he definido como celda de iniciación y la copio al final. ¿Qué significa eso? Significa que yo siempre que abra este notebook, a la primera ejecución que haga, sin que yo me tenga que preocupar por ello, se me va a ejecutar esta función. Y a partir de este momento, todas las salidas del notebook se van a convertir al estilo tradicional, sin que yo me tenga que preocupar por ello. Es una recomendación cuando uno quiere hacer presentaciones, insisto, vistosas. Y ahí tenéis, por ejemplo, una salida generada en el estilo tradicional. De nuevo, no es el estándar de matemáticas, sino el clásico de las matemáticas. Ahí lo veis. Creo que ya la estoy usando por defecto, de este estilo. Fijaos la ventaja que tiene este estilo, el estilo tradicional. Ahí, por ejemplo, cuando generemos, ya sabéis que las matrices, aunque se pueden introducir usando la paleta, el mecanismo más normal es introducirlo como lista. Una vez que esté introducido como lista, lo que haremos es cell convert to a estilo tradicional. Aquí la tenemos convertida a estilo tradicional. Pero fijaos, de la misma manera, como ya hemos definido el estilo tradicional para todo el documento, si a estas matrices le hemos llamado A, cuando la ejecutemos, sin que tengamos que definir... perdón, no la he ejecutado antes, tengo que ejecutarla. Cuando la ejecutemos, pues, y la volvamos a llamar, ya la matriz se nos va a generar... No, creo que no la he ejecutado todavía, un momento. Las salidas, sin que yo haya definido que las salidas se me presenten tipo matriz, como tengo definido el estilo tradicional, en las salidas se me van a generar tipo matriz. Por ejemplo, en este caso, quiero multiplicar una matriz por su traspuesta. Aplico la notación habitual estándar de matemática, por supuesto usando el símbolo, el punto, para indicar que es multiplicación de matrices. Pero fijaos, si quiero, pues esto, una vez que lo he introducido, puedo convertirlo al estilo tradicional haciéndolo de siempre, traditional for. Y fijaos que ahora mismo se me ha convertido en la notación clásica de las matemáticas. Ya no aparece la función matemática del programa matemática inverse, ni la función transpose, sino que directamente me aparece en la notación clásica de las matemáticas. Más trucos en este sentido. Fijaos, un truco es, el que vais a ver aquí debajo. Como estoy escribiendo un texto y en este texto voy a meter ecuaciones o funciones dentro de él. Y quiero que me salgan, como ahí lo veis, de forma bastante bonita. Pues para eso, de nuevo, tengo la paleta Writing Assistant. Y la paleta Writing Assistant incluye aquí lo que se llama Maxcel. Y en Maxcel me da varias posibilidades. Una es, dentro de un texto, como es este caso, pues introducir una fórmula o una ecuación. Pues fijaos, escribo el texto como siempre y ahora digo Maxcel inline Maxcel. Y ahora, a partir de este momento, cuando yo vaya escribiendo, os vais dando cuenta que se me va
escribiendo todo en la notación tradicional de las matemáticas, que es lo que ahí veis. ¿Veis la fórmula esa? Está escrita usando Maxell, Inline Maxell, que está, el mecanismo más normal es usar la paleta Writing Assist. Fijaos, aquí debajo otras posibilidades que me da Maxell. Pues por ejemplo, Maxell me permite cosas tales como la que estáis viendo aquí debajo. Pues escribir ecuaciones, en este caso la celda está definida, celda alineada celda alineada respecto a un símbolo, que este en caso es el símbolo igual. Si elegimos la celda de esa forma, veremos que se nos alinea respecto al símbolo igual y nos aparecerán las ecuaciones centradas y alineadas respecto a un símbolo, que en este caso el que he elegido es que se alineen respecto a igual y centradas. Esa es otra posibilidad de edición. Aquí otra posibilidad es la posibilidad de autonumeración. Por ejemplo, hemos visto antes que si el estilo lo incluye, pues permite autonumerar celda. En este caso estoy usando la autonumeración de ítems. Cuando elijo eso, veo que se me añade un número y que ese número, cuando voy añadiendo nuevos ítems, va corriendo automáticamente. Lo mismo funciona con las fórmulas. Lo veis ahí perfectamente. Un momento. Perdona, Fijaos, otro aspecto interesante. Aquí quiero dentro de un texto, tengo una integral y quiero ver su resultado en el propio texto. Fijaos, la forma de hacerlo es que tengo la fórmula, la pongo en los dos sitios. Y ahora aquí lo que tengo que hacer es, mirad, en Evaluation, decir Evaluate Cell, Evaluate in Place. Y fijaos lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que dentro del propio del propio texto, a la izquierda he escrito lo que quiero evaluar y a la derecha de nuevo he escrito lo que quiero evaluar, pero lo he evaluado. Entonces en el propio texto me queda por un lado la integral sin evaluar y a la derecha el resultado de la integral. Y insisto, lo que he hecho es copiarla dos veces y una vez que la he copiado, pues lo que voy a Evaluate in Place. Y de esa forma puedo ir integrando operaciones con sus resultados en un texto. De nuevo, todo esto al final el documento podrá ir a cualquier sitio y nadie pensará que esto está hecho con un programa, pensará que está casi transcrito directamente. Otro pequeño truquillo también en esta línea, por ejemplo, si generamos un gráfico, en este caso un simple dibujo de un seno o de un coseno, ahora veremos qué es lo que he utilizado, pues lo que hace uno es lo siguiente. Vamos a ver. O lo hago directamente para que mejor lo hago directamente y así lo veis directamente. Fijaos, simplemente escribo, por ejemplo, plot sin x o x entre 0 y 2 pi, por ejemplo. Quiero simplemente generar el dibujo correspondiente a esto, lo genero. Y ahora una vez que he generado, simplemente pulso en la salida, que es lo que he hecho en la salida, es lo que he pulsado, ¿lo veis? Y al pulsar en la salida, me queda la entrada escondida. Entonces, si yo en un dibujo, en un texto, quiero que simplemente se vea la solución y no se vea cómo la he generado, pulso sobre la salida. Y esto vale en general, no solo para dibujos, sino en cualquier ejecución que hagamos con matemática, en cualquier evaluación, si pulsamos sobre la salida, se nos esconde la entrada y entonces quedaría solo eso. Incluso veremos después que el output también nos desaparecerá, el output que veo aquí. Que todavía
queremos personalizar más. Pues mirad, si queréis todavía personalizar más un documento, pues podéis, por ejemplo, haciendo que los outputs no se me muestren y cosas de este tipo. Para eso hay que ir a Option Inspector. Mira, aquí se puede hacer desde varios sitios, ahí pongo uno, pero si con la paleta que he generado antes, perdón, con la regla que he generado antes que me aparezca, pues directamente tengo aquí el panel de Option Inspector. El Option Inspector pues me permite definir dónde quiero que se localicen mis ficheros, si quiero que me salgan los outputs o no. Esto requiere un pequeño paseo que cede la presentación esta, simplemente os emplazo a que hagáis un pequeño recorrido y deciros que podéis hacer dos cosas. En el recorrido, si vais a Global Option, sabed que las cosas que hagáis aquí se aplicarán a partir de ese momento a cualquier cosa que hagáis en vuestro ordenador en el que tengáis instalado matemática. Si vais sobre Notebook Option, pues lo que aquí hagáis se aplicará exclusivamente al notebook sobre el que estáis trabajando. Si vais a Cell Option, pues se aplicará a la celda sobre la que estáis trabajando. Y por ejemplo, si vais a Notebook Option, pues aquí podéis hacer que no se aparezcan los inputs. Podéis hacer o que no se aparezcan los outputs. Me refiero el número de input y el número de output y cosas de este tipo las podéis controlar. Se pueden controlar muchas cosas. O por ejemplo, que las salidas, yo antes he puesto una forma de que las salidas sean del estilo tradicional. Aquí podemos elegirla, en vez de escribir la fórmula, la función matemática que yo he escrito antes, podéis aquí directamente definir en Option Inspector que las salidas sean siempre del estilo tradicional. Yo prefiero, no obstante, esas cosas que se vean para que al que la llegue tenga claro cómo tenga la información más a la vista. Pero se puede hacer a través de Option Inspector. También incluso podemos ir mucho más allá. He dicho que en matemática incluye 7-8 estilos predefinidos. Pero a través de aquí uno puede editar una hoja de estilo y redefinir su propio estilo. Imaginaos que queréis el tamaño de letra más grande, que queréis que os salgan los títulos de un color, de otro color, pues lo que podéis hacer es definir la hoja de estilos y ir, por ejemplo, aquí sería la sección, pues podéis cambiar que en vez del rojo sea de color verde y se os aplicaría ese estilo al documento en el que estáis, o si lo salváis el estilo con otro nombre, lo podéis cargar siempre. Entonces, siempre y será como vuestro propio estilo. Imaginaos que tenéis que escribir para una revista concreta que tiene unas exigencias de específicas, que el tamaño de letra sea tal y cual, pues la forma es crearse la hoja de estilo específico para ese tipo de documentos. Eso es ya personalizar el estilo. Aquí está escrito, como el documento lo tenéis también vosotros, pues podéis después trabajar sobre él si veis algún aspecto que sea de vuestro interés. Mirad, otro aspecto que yo creo que es poco conocido en matemática es que tradicionalmente cuando hacemos un dibujo, pues uno en el dibujo puede introducir, o un gráfico, pues uno puede introducir símbolos a base de programa. Eso suele ser normalmente bastante latoso. Mira, esto que está hecho aquí está hecho con matemáticas. Y para eso está hecho con matemáticas a partir de lo siguiente. Primero he generado los elementos fundamentales, que son los dos círculos, y a partir de ahí he ido añadiendo leyendas y otras características. ¿Cómo lo he hecho? La primera parte, lo fundamental, lo he generado con una función de matemáticas, pero después la personalización y añadidos lo he hecho eligiendo en gráficos la Drawing Tools o pulsando control D. Esto nos da una herramienta que veis aquí, que es una paleta, y con esta paleta, una vez que hemos generado el gráfico base, podemos ir cambiando el grosor, ir añadiéndole, por ejemplo, el fondo, ir añadiendo flechas, ir añadiendo símbolos. Entonces no olvidéis que para retocar un gráfico, lo más normal es generar el gráfico base y a partir de ahí empezar a jugar con esta paleta para personalizarlo. Un momento. Fijaos. Una vez... antes de ir, voy a...
a dar un paso previo. Un elemento fundamental de matemática es las posibilidades de crear material interactivo, que ese es el que le da más vistosidad. El estándar es el uso de la función manipulate, y os emplazo a que os la veáis en la documentación, porque no es el objeto hoy de centrarme en cómo funciona esta operación manipulate. Simplemente deciros que esta operación manipulate lo que permite es generar no solo gráficos, sino cualquier cosa hacerla interactiva. Por ejemplo, aquí simplemente tenemos una ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial la resolvemos en función del parámetro K. Es una ecuación diferencial además muy conocida, porque es la del oscilador armónico. Perdón, es la K por X, la típica clásica de cuando voy variando la constante casi de un oscilador. Pues tenemos aquí la ecuación y queremos ver cómo se comporta en función de K. Pues fijaos, simplemente si lo que nos queremos mostrar es simplemente cómo se comporta en función de K, pues de nuevo esconderemos la ecuación. Eso no es lo que nos importa. Ahora lo que nos importa es ver cómo se comporta en función de K. Pues fijaos, ahora aquí pues voy actuando y veríamos viendo el resultado. De nuevo hemos escondido el resultado. El criterio que yo suelo utilizar es que en esta dirección web que hay ahí, que además está en la ayuda del programa, en Demonstration, hay miles de simulaciones o de animaciones de este tipo. En matemática se llama demostraciones de este tipo. Pues una cosa muy útil es, si tenemos que introducir alguna cosa animada, pues tomemos como plantilla, aprovechemos que hay 8 o 10.000 ya hechas, vayamos a ellas y adaptémosla a nuestras necesidades, o al menos nos valdrán como referencia. Y si es algo muy personal, pues las tendremos que hacer desde el principio. Pero normalmente yo casi siempre encuentro de partida algo que me sirve como base y que después modifico, adapto, me sirve como referencia y así ahorro mucho tiempo. Fijaos, aquí tenéis un ejemplo de ese tipo. Por ejemplo, que queremos explicar en una clase de física la trayectoria balística, y no voy a entrar en explicar el caso concreto, simplemente en que veáis el resultado. Fijaos que es interactivo, el código está totalmente escondido, pero en este caso está pensado para un alumno, pues el alumno iría siendo consciente, por ejemplo, que la caída de en este caso de una bala o de algo que lancemos, sería equivalente. Tenemos la ecuación que hemos lanzado que representa la caída balística y la otra la caída perpendicular directamente, y vemos que las dos van exactamente a la vez, y esto lo vemos visualmente. Y abajo lo tenemos incluso, podemos ir viendo el clásico de la pendiente. Incluso nos va dando, podemos introducir información aquí adicional que va viendo. Estos serían ejemplos clásicos de imagen, de aplicaciones interactivas, que son las que le da de verdad interés a los documentos de este tipo, a los documentos cuando pretendemos crear documentos orientados a la enseñanza o a las demostraciones, incluso en propio de investigación y a las simulaciones. Fijaos, un aspecto muy importante es que al final uno puede pensar, bueno, pues uno necesita que al que le llegue tenga matemática instalado. Pues no tiene por qué tener matemática instalado, ni siquiera tiene que tener licencia de matemática, sino que hay una opción, y es que nuestro documento o simplemente nuestra demostración, imaginaos que la demostración anterior, pues queremos salvarla y que llegue a alguien para que la utilice. Una de estas cualquiera, un momento. Pues lo que tendríamos que hacer es usar lo que se llama el formato de datos computables CDF. El formato de datos computables CDF la filosofía es idéntica al Adobe Reader, con la diferencia de que el CDF, que pretende ser un estándar de documentos interactivos, habría que hacer exactamente lo mismo que se hace con Adobe Reader, que hay un programa gratuito
que el usuario se tendría que instalar, y cuando ya le llegue cualquier cosa en CDF, pues se le ejecutará automáticamente. Incluso se le genera un propio plugin que se inserta en el navegador y se le abrirá en el propio navegador. Entonces el CDF la analogía mejor es pensar que es como un Adobe Reader, pero para leer documentos hechos con matemática, aunque salvados con extensión CDF. Esa es una de las ventajas del CDF, aunque no es la única. Entonces podemos salvar un documento completo en CDF, o podemos ir simplemente a una sección. Podemos decir, bueno, pues yo solo quiero salvar en CDF mi demostración, esta. Pues entonces lo que haré es que diré, mira, hay varios mecanismos y voy a mostrar el más normal. Pues el más normal es aquí pone deploy, que es implementar. File deploy. Tenemos dos opciones. Implementar standalone. Standalone significa como documento CDF. Y puedo salvar como standalone, insisto, una parte del documento o el documento completo. O que eso sería una de las opciones. Voy a ir de nuevo para atrás, que sería la primera. Esta opción, que sería simplemente la de standalone. Seguiríamos, nos sale aquí unas instrucciones muy sencillitas que simplemente nos está diciendo dónde queremos salvarlo, así de sencillo, y se nos salvará nuestro documento completo o la sección que hayamos marcado, se nos salvará como CDF, que a partir de ese momento ese documento será un documento que podéis enviar a cualquiera, y cuando le llegue indicarle, si no lo tiene, que debe descargarse el CDF Player. El CDF Player, insisto, es como el Adobe Reader, y podrá leerlo tranquilamente, incluso en su propio navegador. Esa es cuando queremos salvarlo como documento solo. Aprovecho de paso para decir que un documento lo puedo salvar como CDF, o también tengo otras opciones. Si yo tengo un documento, tengo la opción File, salvar como, de nuevo, la selección o el documento completo, y podemos ver que tenemos otras opciones de salvado. Y las otras opciones de salvado pues son como por ejemplo, como documento. Mirad, aquí lo abro debajo y me da, de nuevo, me permite la deducción de datos computables, pero también me permite salvarlo como documento látex. Yo no tengo apenas experiencia salvando en documento látex, por lo que me cuentan compañeros que sí lo hacen, me dicen que necesitan un ligero retoque posterior. O puedo salvar el documento si no quiero conservar las capacidades interactivas, sino que sea un documento fijo, y esto es más práctico. Cuando quiero hacer simplemente un artículo, es salvarlo como PDF. Tengo la posibilidad de salvar mi documento como PDF. Lo salvo como PDF y ese lo lee prácticamente todo el mundo. O lo salvo como un documento XML. En definitiva, que sepáis que una sección, un documento completo, tengo muchas posibilidades, muchos formatos en que puedo salvarlo. Insisto, el más interesante para mí ahora mismo es el CDF, porque es el que conserva las posibilidades interactivas de matemática, que los otros estilos no las conservan. Hay una siguiente posibilidad especialmente útil, que es la siguiente, y es salvar mi animación. Imaginaos que la animación que os he puesto antes queremos salvarla, la queremos salvar, pero para insertarla en una página web, de tal forma que esa animación que hemos generado la vamos a meter en nuestra página web. Pues fijaos, la opción es la siguiente. La forma de hacerlo es la siguiente. Tengo aquí, mirad, marco lo que es la animación. En este caso es básicamente una animación similar a la que he hecho antes, que es esta, que veis aquí. Por ejemplo, puedo cogerla, la ejecuto y ahora escondo la fórmula matemática y dejo solo lo que quiero que el usuario vea. Pues fijaos, si ahora me voy a File y le digo Deploy, implementa, como documento embebido o incrustado en HTML. Fijaos, voy siguiendo lo que aquí me sale, doy el paso siguiente, me digo, quiero la selección corriente, y aquí indicaría donde quiero que se me salve la selección. Tendría que elegir un sitio.
que lo puedo elegir en mi propio, yo ya lo tengo definido, en un directorio específico que tengo para estas cosas. Bueno, pues lo salvo ahí y lo salvo, guardar. Y sigo, continúe, y aquí digo que lo quiero generar para que se me ejecute en un documento, para que se me incruste en un documento HTML que puedo tenerlo en el mismo directorio o en otro directorio. Digo, continuo. Pues fijaos, aquí se me genera un script que se llama, para los que no estéis muy habituados a programación, y este script simplemente lo que haré es lo siguiente con él. Lo tengo hecho aquí debajo. Lo inserto en mi documento web. Es lo que aquí marco en azul. De tal forma que yo ya si esto completo que estoy marcando ahora es un documento web, ya lo salvo como un HTML, este trozo, en ese momento ya tendréis un documento HTML en el que estará incrustado la demostración o documento animado que aquí tengo directamente en un HTML. Ahí lo veis, que lo que he hecho es simplemente copiar el texto que me ha generado el propio Matemática al decirle que la elección de incrustarme el código, generarme el código HTML. Ahora os mostraré algún ejemplo que siguiendo ese mecanismo, pues he hecho yo, por ejemplo. Mirad. Lo que os voy a mostrar ahora, que además tenéis ahí el enlace, pues está hecho exactamente así. He generado un documento HTML, por otro lado he generado la animación que estáis viendo aquí ahora, y ahora ya tenéis el documento completo. El documento completo que se estará viendo ahora está viéndose en un enlace externo, lo he subido a un servidor. Claro, tiene que estar un servidor si queremos que pueda ser visto desde cualquier navegador de internet. Tendré que tenerlo, yo lo hago en local y después lo subo a un servidor HTML. Pues fijaos, aquí está mi texto y aquí lo que he hecho es incrustar el código que me ha generado Matemática, y fijaos, ya tengo un documento interactivo que puede ser visto por cualquier persona desde su navegador. En este caso es para mostrar la multiplicación de matrices, simplemente. Pues eso es, he usado exactamente lo que acabáis de ver ahora. Si queréis algo muy elaborado, os incluye ahí una referencia muy interesante, que es un libro en este caso, un libro de cálculo completo, con 1000 páginas, muy interesante, hecho todo en CDF. Incluyo ahí el enlace para que lo veáis. Y aquí también incluyo otro enlace, también hecho por mí. En este caso no es un documento HTML, es un documento completo hecho en CDF. Bueno, ya hemos visto el tema del CDF como documento interactivo, pero Matemática da una posibilidad más. Esta posibilidad más, y ya es al margen de CDF, es la posibilidad de generar documentos para la web. ¿Qué diferencia hay con el CDF? El CDF es como el Acrobat, que exige que en local tengamos un programita, aunque sea gratis, en que ese programita es el que me va a ejecutar el documento en mi ordenador local. Aunque el documento, como los Acrobat, cuando abrimos un Acrobat, el Acrobat se lee en local, aunque lo descarguemos de un servidor. Pero un documento hecho en web matemática, que es lo que voy a hablar ahora, es un documento que se ejecuta directamente en el servidor. No tengo que cargar nada en especial. El documento es un documento que se va a ejecutar directamente en el servidor. Fijaos, vamos a ver casi primero el resultado. Aquí os pulso a un servidor en donde tengo documentos o programas hechos usando con web matemática. Lo que hay debajo es matemática.
nadie lo tiene por qué saber, si no es porque lo pongo ahí. Pero ahora lo vais a ver, que es simplemente una aplicación interactiva que se ejecuta directamente en un servidor y que lo que hay debajo es matemática. Ahora lo vemos, es simplemente, ahora se está cargando, está hecho con web matemática. Este documento o este programa, ahora lo vais a ver, ahí lo veréis. Pues fijaos, tienen muchas posibilidades. Esto está hecho para usos de, en este caso yo lo uso con varios fines. Uno es de enseñanza, por ejemplo. Mirad, resolver, derivar. Mirad, por poner ejemplo. Pues simplemente ahí está hecho para que se introduzca la función y se derive. La diferencia aquí respecto al caso anterior es que en el caso anterior con CDF esto puedo hacerlo, pero se ejecutaría en el ordenador local, tendríamos calculado el CDF Player y entonces lo veríamos perfectamente. Pero en este caso es que la ejecución se realiza directamente en el servidor. ¿Veis? Y puedo generar un documento, puedo generar lo que aquí estáis viendo, directamente en el servidor. La aplicación se ejecuta, en este caso estoy generando una imagen y puedo modificarla ahí y veré cómo se modifica, cómo el resultado lo veo directamente en pantalla. Hay que decir que Web Matemática es la herramienta que ahora emplea Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, como sabéis ahora, es un buscador para mí revolucionario totalmente. Ellos, los desarrolladores, que son lo mismo de matemática, no le llaman buscador, le llaman máquina del conocimiento, porque lo es, en el sentido de que no solo no da enlaces, sino que lo que da es información. Yo le hago una pregunta, que puede ser cualquier cosa, y él lo que me va a dar es información. Me va a intentar responder a la pregunta que yo le hago. Pues bien, esta herramienta que se llama Wolfram Alpha está hecha utilizando justo la herramienta Web Matemática. Web Matemática, aunque esto se lo podéis preguntar después, pues es una herramienta que para los que tienen licencia está incluida siempre y cuando no se hagan usos comerciales de ella. Es un programa complementario de matemática que, insisto, que permite elaborar documentos para que se ejecuten en web y que su interés es, su interés es generar documentos en web, que para mí que es el presente, ¿no? Y que es una herramienta complementaria a CDF, ¿no? Cada una tiene un fin diferente. El mecanismo normal, yo de nuevo no intento inventar la rueda, entonces una cosa que siempre hago es ver lo que hay hecho y después ver si tengo tengo que hacer algo, pues veo lo que ya he hecho para ver si me vale, si lo puedo modificar, si me sirve como referencia. Y fijaos, Web Matemática pues ofrece por defecto, os da unos tutoriales. Aquí veis algunos tutoriales. Pues fijaos, pues una cosa interesante de estos tutoriales que os da y que es lo que yo os decía que yo uso lo siguiente. Por ejemplo, veo un tutorial. Pues fijaos, este tutorial tiene el interés de que os ofrece, además de que veis lo que es un documento hecho en Web Matemática, le podéis dar aquí a lo que se llama View Code. Y aquí os veis el código, cómo está hecho este documento. Cómo está hecho este documento, o sea, el código directamente. Y esto es la propia instalación de Web Matemática. Web Matemática, insisto, hay que instalarlo adicional a matemática, pero debe estar instalado matemática. Y Web Matemática hay que instalarlo en un servidor, porque va a ser algo que va a ser visible para cualquier persona que esté en Internet. Me he comido casi todo el tiempo. Aquí doy una serie de recursos adicionales. Como siempre, la información mejor frecuentemente uno la encuentra en la propia documentación de matemática, en la propia ayuda. Aquí tenéis, por ejemplo, una referencia a la propia ayuda de matemática sobre documentos CDF. Hay que decir que el desarrollo de documentos CDF, de la tecnología CDF,
se ha visto muy aumentada en la ultimísima versión de matemática, en la 8.04, que es la última que se estaba distribuyendo, y esa versión es la que tiene más posibilidades en CDF. Está claro que en matemática Wolfram está apostando por esta tecnología y es la que veo que está desarrollando más. Aquí incluyo varias información adicional de sitios donde ir y los temas de si queréis web matemática o cosas de este tipo, pues ya sabéis que el distribuidor en España es Adlin, a quien os debéis dirigir. Y bueno, pues